Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto Andrea Ugarte desde los micrófonos de Vortex Radio UNAM. Bienvenidos a Siempre Animal, a otro episodio en el que nos vamos a adentrar en un universo microscópico que influye mucho más de lo que imaginamos en nuestra vida diaria: los microorganismos. Aunque solemos asociarlos con enfermedades o infecciones, la realidad es que muchos de ellos son esenciales para nuestra salud. Desde las bacterias que habitan en nuestro intestino hasta los microorganismos presentes en alimentos fermentados, estos pequeños seres participan en procesos fundamentales, como, recordemos, la digestión, el fortalecimiento del sistema inmunológico o el equilibrio de nuestro organismo. Vamos a platicar un poco sobre la microbiota, los probióticos, el impacto de los antibióticos, por supuesto cómo nuestros hábitos cotidianos pueden favorecer o perjudicar a estos microorganismos. Además, explorar cómo algunos microorganismos pueden convertirse justamente en patógenos y qué ocurre en esa constante interacción entre nuestro cuerpo y el mundo microscópico. ¡Siempre Animal! Bien, para conversar sobre este fascinante tema nos acompaña con mucho gusto el doctor Alfredo Torres. Él es reconocido científico, líder académico en microbiología, actualmente vicepresidente en Meharib Medical College y anteriormente fue profesor distinguido en University of Texas Medical Branch, además de publicar más de 230 investigaciones, y destaca por su trabajo en vacunas, mentoría científica y promoción de la diversidad de la ciencia. A lo largo de este episodio vamos a descubrir por qué no todos los microorganismos son malos y cómo podemos entenderlos y eso cambiar la manera en que vemos nuestra salud y nuestro entorno. Bienvenido, doctor, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a comenzar por platicar. Para empezar, cuando escuchamos la palabra microorganismo, muchas personas piensan automáticamente en enfermedad. ¿Por qué existe esa percepción? Pues muchas gracias otra vez por la invitación. Es un honor poder platicar con ustedes acerca de lo que son los microorganismos, lo que nosotros entendemos como científicos, lo que es un microorganismo, y tratar de hacer entender a las personas que están escuchando cuáles son los mitos y las realidades sobre qué es un microorganismo, qué es un patógeno, cuáles son los microorganismos benéficos, etc. Entonces, lo primero que habría que explicar es un poco acerca de qué es un microorganismo. Pues son aquellas estructuras que son tan pequeñas que se necesita un microscopio para poder observarlas. Al ojo humano muchas veces no podemos detectar muchas de las bacterias, de los virus, de algunos otros microorganismos que se encuentran en nuestro organismo y que se necesita observar. Entonces, básicamente, eso es un microorganismo. No necesariamente un microorganismo se refiere a aquellos que están asociados con causar enfermedad en humanos, en animales. Pues muchas personas creen que eso es un microorganismo y están muy equivocados. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es tratar de hacer explicar por qué hay muy pocos microorganismos que causan enfermedad. Muchas gracias, doctor. ¿Podrías darnos ejemplos de microorganismos que trabajan a nuestro favor? Por ejemplo, si miras alrededor tuyo y ves el ecosistema donde vives, el medio ambiente, cada uno de los espacios donde tú te desarrollas, donde caminas, donde haces ejercicio, donde trabajas, están llenos de microorganismos. En el campo, muchos microorganismos ayudan, por ejemplo, a fijar nitrógeno en las raíces de las plantas, y esos microorganismos son esenciales para que las plantas puedan crecer y de ahí podamos nosotros abastecernos de nutrientes.
Por ejemplo, en el medio ambiente, muchos microorganismos que nosotros inhalamos, respiramos, están asociados con interacciones que nosotros tenemos con el medio ambiente que son benéficas. Y ya hablando del ser humano y, por ejemplo, de nosotros tenemos microorganismos en cada una de las superficies que nosotros tenemos expuestas, por ejemplo, la piel, por ejemplo, el intestino y el tracto gastrointestinal, por ejemplo, las vías respiratorias y los pulmones, y casi en todas las regiones del cuerpo humano hay microorganismos que habitan y que viven con nosotros y que nos causan o ayudan a tener un beneficio acerca de lo que están ahí, de lo que hacen. Bien, en nuestro cuerpo existe todo un ecosistema microscópico. ¿Qué es la microbiota y qué tan importante es para nuestra salud? Bueno, son aquellos microorganismos que se encuentran asociados con nuestro organismo. Y normalmente lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que normalmente es idóneo tener, es algo que se llama homeostasis. ¿Qué significa eso? Que debe existir un balance entre los microorganismos que tenemos y los beneficios que nosotros podemos tener. Ese homeostasis ayuda a que esos microorganismos nos permitan absorber nutrientes, nos permiten estar protegidos contra las infecciones causadas por otros microorganismos que se les llama patógenos, o por ejemplo, que no tengamos respuestas alérgicas a ciertos componentes en el medio ambiente. Y siempre que hay un desbalance entre esos microorganismos que están habitando nuestro cuerpo y cambios que nosotros tenemos causados por muchos factores externos, como podrían ser irritantes que consumamos, o uso de tabaco, uso de sustancias nocivas, o por ejemplo consumo de algunos medicamentos, eso causa un desbalance en nuestra microbiota, en esos microorganismos que nos ayudan. Y eso puede causar que seamos más propensos a que algún microorganismo que pueda causar enfermedad puede establecerse en cualquiera una de nuestras mucosidades en el cuerpo humano, y eso pueda causar una infección. Por ejemplo, si nosotros constantemente consumimos o estamos en contacto con agentes irritantes que causan inflamación en nuestro intestino, potencialmente los microorganismos que van a colonizar o que van a vivir dentro de nuestro intestino pueden ser patógenos y pueden causar ahora un efecto nocivo, un efecto patogénico en nuestro intestino, que puede estar asociado con un proceso inflamatorio constante, crónico, y finalmente las personas pueden desarrollar un cáncer de intestino asociado a esos cambios que pueden existir. Siempre animal. Bien, hemos visto en el proyecto, hemos tenido la oportunidad de tocar estos términos de manera introductoria. Les recomiendo que vayan a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube. Hemos subido bastante contenido acerca de estos términos de este tema. Pero bien, hoy escuchamos mucho sobre los probióticos, justamente los vemos en los supermercados, en todos lados. Ahora hemos visto últimamente productos que los contienen. Y bueno, ahorita está a full todo este tema. Pero ¿qué son exactamente y cómo ayudan a nuestro organismo? Bueno, muchos investigadores han encontrado que hay algunos microorganismos que normalmente nosotros tenemos en nuestro intestino o en diferentes regiones del tracto gastrointestinal, que la presencia de esos microorganismos, particularmente bacterias, están asociados con un efecto benéfico de protección, de cuidado de nuestra superficie intestinal, de nuestra mucosa, que no tengamos inflamación. Y entonces hay un trabajo que se ha hecho por muchos científicos donde se han identificado
cuáles son esas bacterias, cuáles son esos microorganismos que causan un beneficio al ser humano. Y lo que se ha hecho es que se producen ya sea tabletas, cápsulas o algunos otros productos farmacéuticos en donde se vende esos lisados o esos bacterias que no están muertas, simplemente están inactivadas y que permite que cuando entran en contacto con nuestra mucosa puedan colonizar y puedan proteger a nuestro intestino. Eso obviamente nos ayuda y siempre es bueno. A veces, como nosotros estamos en contacto con muchas sustancias que nos pueden irritar o nos pueden causar daño en las diferentes regiones de nuestro cuerpo, siempre es bueno tener el consumo de prebióticos o probióticos antes o después de tener alguna alimentación, o si nosotros tuvimos algún tipo de infección. Lo que se recomienda es que a veces tomemos estos compuestos que nos ayudan a reestructurar lo que se conoce como la microbiota intestinal. Entonces son recomendables, no son idóneos porque no todos los microorganismos que nosotros tenemos en nuestro intestino están dentro de estas tabletas, de estas sustancias esas sustancias que se venden en la farmacia o en algunos centros comerciales donde hay una gran variedad de estas sustancias. Pero bueno, ayuda un poco ayuda a tener una microbiota sana cuando no se puede hacer de forma natural. Muchas gracias, doctor. ¿Consumir alimentos como yogur, kéfir, alimentos fermentados, realmente puede cambiar nuestra salud intestinal? ¿Qué opinas? Todos estos alimentos que mencionas tienen una base de microorganismos, es decir, muchos de ellos tienen microorganismos vivos, normalmente bacterias que están asociadas con la fermentación que se asocia con la producción de este producto, ya sea el kéfir, ya sea el yogur, ya sean los búlgaros. Esos microorganismos ayudan a esa fermentación, ese proceso, y crecen dentro de estos productos. La ingestión de estos microorganismos ayuda mucho a restablecer lo que nosotros conocemos como la microbiota intestinal. Favorece esos nutrientes que llegan a la microbiota intestinal y ayudan a que esos microorganismos benéficos que nosotros tenemos se puedan restablecer, puedan crecer y puedan cubrir las áreas que se vieron afectadas posiblemente por alguna infección intestinal, y eso nos permite restablecer nuestra microbiota. Quizá has escuchado que muchos de los problemas, por ejemplo, las abuelitas decían mucho que muchos de los problemas que nosotros tenemos empiezan en el intestino. Y no estaban equivocadas, es una verdad. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, en afectaciones que tenemos, están asociadas por tener una microbiota no tan sana, que está afectada, que no esté en un balance con el ser humano, y eso afecta a muchas otras regiones en el ser humano. Por ejemplo, el cerebro, muchas actividades asociadas con controladas por el cerebro, que nos permiten tener muchas funciones normales, pueden estar afectadas por un intestino irritable o un intestino dañado, y eso hay una señal que pasa del intestino al cerebro y puede haber un cambio de actitudes asociadas con esto. Entonces hay muchos estudios actuales que están investigando cómo se puede ahora tratar de establecer esas interacciones entre el intestino y, por ejemplo, el cerebro. Bien, ahora vamos del otro lado de la moneda. Del otro lado están los patógenos. Bien, ¿qué convierte a un microorganismo bueno en uno capaz de enfermarnos? Bueno, esta pregunta es muy interesante. ¿Qué es un patógeno? Bueno, es un microorganismo que, en la capacidad que tiene de sobrevivir en el medio ambiente o en los animales o en los seres humanos,
lo que hace es que produce una serie de componentes que le permiten a ese microorganismo establecerse en un nicho ecológico, en lo que se refiere es, por ejemplo, en una región, en la piel o en las vías respiratorias. Y lo que está tratando de hacer ese organismo simplemente es sobrevivir. Pero muchas veces la producción de ciertos componentes que tiene pueden causar daño a donde está tratando de establecer ese nicho ecológico. Entonces, un patógeno simplemente es que produce ciertos componentes y está tratando de establecer ese nicho. Lo interesante, y como siempre se los he platicado a mis estudiantes, es que muchas veces cuando un microorganismo entra a un ser humano y causa infección, realmente el microorganismo realmente no quiere destruir o quiere matar al ser humano. Simplemente ese microorganismo se encuentra en un ambiente que no es óptimo para su sobrevivencia y muchas veces ese microorganismo está tratando de salir al medio ambiente donde normalmente encuentra condiciones más óptimas para su sobrevivencia. En el proceso de tratar de salir del ser humano, puede causar muerte, puede causar un daño significativo. Entonces, hay que tratar de reentender lo que son los patógenos y realmente no causan mucha infección asociada directamente al ser humano. Obviamente esos microorganismos que se vuelven patógenos se van adaptando a las condiciones y pueden adquirir ciertas capacidades o ciertas funciones que les permite ser mejores patógenos. Eso significa que tienen mayor capacidad de establecerse en el nicho ecológico, tienen mayor capacidad de producir sustancias que pueden ser toxinas, que pueden ser algunos agentes proteicos que le permiten a esta bacteria, a este virus, causar daño y sobrevivir en ese medio ambiente. Es importante también pensar que nuestro cuerpo humano muchas veces combate a esos microorganismos. Nuestro cuerpo humano, nuestro sistema inmune está en contacto directamente con esos microorganismos que están colonizando nuestro cuerpo en cualquier parte de las regiones de las mucosas. Y nuestro sistema inmune constantemente está tomando muestras de lo que existe, por ejemplo, en nuestro intestino, en nuestros pulmones, en nuestra piel, y viendo qué tipo de microorganismos se encuentran ahí. Si esos microorganismos son conocidos por el sistema inmune y se conocen como microorganismos benéficos o se sabe que no van a causar infección, el sistema inmune no va a montar una respuesta de protección. Pero cuando el sistema inmune detecta que hay un microorganismo que puede causar una infección que no es conocido, entonces el sistema inmune monta una respuesta inmune específica para tratar de proteger al ser humano de esa infección. A veces la respuesta inmune puede ser tan fuerte que puede causar daño mayor a lo que puede causar el patógeno. Y lo que hace el patógeno es tratarse de protegerse contra esa respuesta inmune. Entonces simplemente es una batalla entre el patógeno y nuestro sistema inmune y ver cuál de los dos gana. En la gran mayoría de las veces puede ganar el patógeno, pero muchas veces el sistema inmune controla la infección y nosotros no tenemos un daño mayor después que nuestro sistema inmune controla la infección. Ok, bueno, vamos a adentrarnos un poco más en el ámbito de nuestro cuerpo. ¿Podríamos decir que existe una especie de batalla constante entre microorganismos benéficos y patógenos? ¿Cómo ocurre esa lucha? Pues realmente no es una lucha constante, simplemente que cuando nosotros tenemos nuestros microorganismos benéficos establecidos en todas las regiones de nuestro cuerpo, eso evita que cuando llega un patógeno y quiere establecerse, tenga la capacidad de hacerlo. Los microorganismos benéficos nos van a proteger de ese patógeno y de esa infección. Desafortunadamente, cuando hay un desequilibrio, no existe la homeostasis y no tenemos suficientes microorganismos benéficos que nos puedan proteger. Entonces, el patógeno encuentra las condiciones adecuadas para causar infección. Por ejemplo, tenemos microorganismos en la piel que normalmente nos están protegiendo. Pero si tenemos infecciones en la piel o
hay una descamación constante, resequedad, y los microorganismos benéficos que tenemos en la piel no encuentran las condiciones adecuadas para sobrevivir en ese ambiente, entonces puede llegar un patógeno y puede establecer una infección. O, muy interesante, muchos de los microorganismos que tenemos en la piel normalmente no causan infección cuando el sistema inmune está funcionando bien, cuando tenemos esa estabilidad en las bacterias, en los virus en la piel que no permiten que haya infección. Pero a veces cuando hay desequilibrios y nuestro sistema inmune no funciona muy bien, esos microorganismos en la piel pueden convertirse en patógenos y pueden causar infecciones. Entonces es cuando tenemos que tener ese cuidado, ese balance, y tenemos que tratar de ayudar a tener todas nuestras mucosidades en buen estado. Mucosidades me refiero, por ejemplo, al tracto respiratorio, los pulmones sanos, el tracto gastrointestinal, por ejemplo, la piel y muchas otras regiones donde nosotros podemos tener una infección, ¿no? La vía genitourinaria tiene que tratar de ser estéril y no tener ningún microorganismo que pueda causar infección, etc. Siempre animal. Excelente, muy interesante. Bueno, ¿qué hábitos cotidianos, precisamente vamos a tocar este tema del día a día, qué hábitos pueden fortalecer a nuestros microorganismos benéficos y cuáles, sin darnos cuenta, pueden debilitarlos? Bueno, eso es algo muy complicado. Cada persona y cada cultura y cada grupo étnico tiene diferentes hábitos. Lo que se trata de hacer es que tratemos de tener cuando nos dice un médico, por favor tienes que tener una alimentación balanceada, sana, a lo que se está refiriendo es que no excedamos el consumo de productos que puedan causar irritación o inflamación por ejemplo, en nuestro intestino. Por ejemplo, comer comida muy condimentada, con mucho picante, el consumo de gaseosas, de sodas, de refrescos, el consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, algunas otras sustancias irritantes como el consumo de tabaco. Esto puede causar daño a nuestra microbiota, y si ese consumo excesivo de sustancias que nos van a causar un problema es constante, el problema se puede volver crónico. Es decir, que nuestra microbiota nunca vuelve a tener la misma estructura, la misma estabilidad que quisiéramos tener como cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, y heredamos muchos de los microorganismos de nuestra madre cuando nosotros nacimos. Los primeros microorganismos que colonizaron nuestras mucosas vinieron de la microbiota de nuestra madre, y ese inicio idealmente es que nosotros podamos establecer esa microbiota que nos ayuda a fortalecer. Muchos de ellos, como les digo, vienen de la microbiota de nuestra madre, pero muchos de ellos vienen del medio ambiente en donde nosotros nos vamos a desarrollar. Y ese establecimiento de esos microorganismos que nos van a colonizar, que van a vivir con nosotros, siempre es bueno tenerlos en un proceso de estabilidad. Es como vuelvo a repetir, esa homeostasis que se logra obtener, ese balance que nosotros logramos tener entre los microorganismos benéficos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, eso nos va a ayudar a tener una estabilidad. Entonces, esos son los cambios que nosotros tenemos que tener y cuidados que tenemos que tener. Bien, como sabemos, los antibióticos han salvado millones de vidas, pero también pueden afectar nuestra microbiota. Y justamente acerca de eso, ¿qué pasa realmente después de tomarlos? Esta parte de los antibióticos voy a tomar unos cuantos minutos para tratar de explicar qué tan importante es que nosotros cuando nos receten antibióticos sigamos al pie de la letra las órdenes del médico para poder evitar que haya un cambio. Lo primero es tratar de hacer entender a la audiencia que un antibiótico es un compuesto que está diseñado para combatir infecciones bacterianas, que los antibióticos no tienen ningún efecto en virus y a veces no tienen efecto en parásitos o en algunos otros microorganismos que puedan causar infección, como
levaduras o hongos. El antibiótico está diseñado para combatir infecciones bacterianas. Entonces, por ejemplo, lo más clásico es cuando uno tiene un problema respiratorio, empieza a tener uno fiebre y puede tener un problema que puede ser como influenza o algo parecido. Lo primero que hacen a veces las personas que van al médico, lo primero que piden es que les den antibióticos para que rápidamente puedan recuperarse. Ese es un problema muy grave porque los antibióticos, obviamente, si el problema respiratorio del que nos está afectando está asociado con una infección viral, realmente el antibiótico no va a tener ningún efecto. Aunque hay un efecto que aparentemente los antibióticos ayudan a que la persona pueda recuperarse, pero realmente no tiene ningún efecto. ¿Cuál es el problema de consumir antibióticos sin receta? Bueno, lo que pasa es que cuando una persona tiene antibióticos, el antibiótico no va a reconocer si la bacteria que va a atacar es el patógeno o va a tratar de atacar a toda la microbiota de nuestro cuerpo. Entonces lo que hace el antibiótico es que va a matar a cualquier bacteria que se encuentre en su camino, incluyendo a las bacterias benéficas y las bacterias patógenas. Lo que esperamos es que el antibiótico sea bastante efectivo y elimine a la gran mayoría de las bacterias patógenas y con la ayuda de nuestro sistema inmune terminemos de destruir a todos aquellos microorganismos patógenos. ¿Qué pasa si el doctor nos dice, ahora tú tienes que tomar el antibiótico mínimo por 7 días o por 15 días? Y tan pronto nosotros empezamos a sentirnos bien en 2 o 3 días, interrumpimos el consumo del antibiótico y dejamos de ingerirlo. El problema es que puede ser que haya algunos patógenos que sobrevivieron a ese tratamiento inicial con el antibiótico. Y ese tratamiento inicial puede permitir que estas bacterias se vuelvan resistentes al antibiótico. Y entonces, aunque el sistema inmune tiene la capacidad de combatir a esos microorganismos, puede ser que la bacteria pueda sobrevivir también al sistema inmune y entonces tengamos una infección mayor porque ahora el microorganismo se vuelve resistente al antibiótico. Entonces, el tener que tomar antibióticos por 7 o 14 días asegura que estamos destruyendo a todas las bacterias patógenas y lo ideal es que después podamos recuperar todas aquellas bacterias benéficas que fueron eliminadas por el antibiótico. Muy bien, hemos escuchado también acerca de este tema ambiental. ¿Es cierto que vivir en ambientes demasiado esterilizados podría afectar el desarrollo de nuestro sistema inmunológico? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si nosotros viviéramos en una burbuja donde no hubiera ningún microorganismo y podamos vivir felices sin tener que preocuparnos por algún agente que nos pudiera causar infección? Bueno, el problema es que, como ya se los comentaba, la forma como nosotros sabemos qué tipo de microorganismos, qué bacterias, virus, parásitos o hongos nosotros estamos en contacto es a través de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune constantemente está tomando muestras de nuestras mucosas y identificando cuáles microorganismos nosotros tenemos en esas mucosas. Y una vez que ya tengamos esa información, el sistema inmune va a montar diferentes respuestas para ver si sabemos qué es lo que está sucediendo. Si tenemos ahora que montar una respuesta donde tengamos que producir anticuerpos o cierto tipo de células inmunes que combatan a esos microorganismos, o simplemente los dejemos sobrevivir en las diferentes mucosas. Si nuestro sistema inmune no se prepara y no tiene la capacidad de estar constantemente muestreando diferentes organismos, microorganismos en ese medio ambiente, el día que esa persona que vive en un ambiente estéril entra en contacto con cualquier bacteria que puede ser benéfica o nociva,
el sistema inmune no va a poder reconocerla. Y puede ser que esa bacteria benéfica ahora la reconozca como una bacteria patógena o nociva, y entonces monte una respuesta de protección que pueda causar un daño. Entonces, eso es bueno, que nosotros estemos en contacto con el medio ambiente, que estemos en contacto con, por ejemplo, áreas donde hay tierra, donde hay diversidad de microorganismos en el medio ambiente que nos permite estar constantemente en ese contacto y obviamente preparar nuestro sistema inmune cuando realmente tengamos un patógeno que nos invada. Excelente, gracias por compartir, doctor. Y vamos llegando al final de este episodio, pero vamos con 2 últimas e interesantes preguntas. Si pudieras derribar un mito sobre bacterias, virus o microorganismos en general, ¿cuál sería y por qué? Hay muchos mitos que se pueden comentar sobre bacterias, virus o cualquier otro microorganismo en general. El primero de ellos es que los microorganismos son malos y tenemos que combatirlos. Y ese es un grave problema. Lo que tenemos que hacer es aprender a cuidar los microorganismos que tenemos conviviendo con nosotros. Porque tener una microbiota sana, eso nos permite tener una vida sana y nos permite tener una vida, lo que llamamos normal, o una vida homeostática, que nos permite tener un balance, y eso nos permite evitar que patógenos que están en el medio ambiente pues nos puedan colonizar y nos puedan causar infección. Creo que eso es lo más importante. Quizá otro de los mitos es que las vacunas que se han diseñado para combatir o ayudar al sistema inmune para estar preparado contra algún patógeno no funcionan. Y eso quizá es importante aclarar aquí, que todas las vacunas que se han desarrollado tienen la capacidad de inducir una respuesta inmune en nuestro sistema inmunológico que nos permite estar preparados para cuando entremos en contacto con el patógeno. Las vacunas no causan infección, las vacunas simplemente nos ayudan a que nuestro sistema inmune produzca esos anticuerpos, esas células inmunológicas que nos van a permitir estar preparados. Que a veces la respuesta a la vacuna puede ser un poco agresiva, es verdad, pero bueno, es mejor tener ese tipo de respuesta que infectarse con el patógeno y entonces sufrir las consecuencias de tener una infección más grave todavía. Muy bien, y ya para cerrar este episodio, doctor, tan interesante, ¿podrías regalarnos un mensaje final y despedirte de todas las personas que amablemente nos acompañaron escuchando este episodio? Pues el mensaje final es simplemente agradecer la invitación. Yo estoy dispuesto. Pueden seguirme en redes sociales a través de Twitter como Dr. Alfredo Torre 1 o en LinkedIn o en Facebook. Y encantado de platicar un poco más sobre lo que son los microorganismos y lo que nos pueden causar como agentes benéficos. Espero que la plática la haya manejado de manera muy sencilla para la audiencia y que les permita ahora tener una idea mejor de cuáles son los microorganismos buenos y los microorganismos malos. Un abrazo. Siempre animal. Muchas gracias, doctor. Un verdadero placer contar con tu colaboración. Y así llegamos al final de este episodio de Siempre Animal. Hoy descubrimos que el mundo de los microorganismos es mucho más complejo e importante de lo que solemos imaginar. Como vemos, algunos pueden enfermarnos, pero muchos otros trabajan todos los días a favor de nuestra salud y del equilibrio de nuestro organismo. Agradecemos profundamente al doctor Alfredo Torres por acompañarnos, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y reflexión sobre este fascinante universo microscópico que, por supuesto, influye en nuestra vida cotidiana, como ya escuchamos, mucho más de lo que podemos ver o imaginar. Gracias también a todas las personas que nos escucharon. Esperamos que este episodio les haya ayudado a mirar a los microorganismos desde una perspectiva diferente, a comprender mejor la importancia de cuidar nuestra salud y, por supuesto, nuestra microbiota. Yo soy Andrea Ugarte, me despido con mucho gusto. Esto fue Siempre Animal y nos escuchamos en el próximo episodio.
Animal. En controles, Fernando López Ramírez del programa Dímelo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!